Vamos a conversar con Raúl Sor sobre Sudáfrica y sobre las elecciones que se van a llevar a cabo en Sudáfrica y qué implicancia tienen. Sudáfrica, tanto Raúl como yo hemos estado en Sudáfrica en distintas incursiones. Yo considero que es uno de los países, por lo menos en términos natural, de los más lindos que yo he visto en mi vida. Con una situación en la época que yo fui, que era la época del apartheid, con una situación humana en esa época que no tiene que ver con lo que es hoy día, pero siempre estuvo muy presente Sudáfrica, y tú corrígeme si estoy equivocado, Raúl, siempre estuvo muy presente en que si es que Sudáfrica era capaz de cambiar ese modelo del apartheid, había de alguna manera expectativa para muchos otros países que no necesariamente tenían esa brutal separación entre razas, pero si se podía dar un caso aparte y se miraba a Sudáfrica como una especie de laboratorio cuando llegó Mandela, justamente para ver si se podía hacer en Sudáfrica, probablemente se podía generar una relación armoniosa entre distintos tipos de razas, religiones, etcétera, en cualquier otra parte del mundo. Sí, Fernando, realmente hay una fascinación con Sudáfrica porque es un tremendo laboratorio humano que vivió bajo las condiciones más aberrantes de discriminación, que era lo que era el apartheid, en el cual los blancos tenían derechos absolutos y los negros nulos, no tenían derechos políticos, no podían circular por las ciudades. Tú tuviste la oportunidad de verlo allí, yo también. Es decir, los negros tenían que recluirse en distintos poblados a las 7 de la tarde y habían en las grandes ciudades, en las afueras, habían estos townships que le llamaban estos poblados en los cuales, digamos, todos los sirvientes, todo el personal de servicio tenía que partir en trenes, pero absolutamente cargados de personas, y estar a las 7 porque si no eran detenidos tenían que pasar la noche en una comisaría y muchas veces eran maltratados, aparte de una serie de otras discriminaciones permanentes, como por ejemplo no podían entrar a las mismas playas, no podían utilizar los mismos baños. Recuerda un poco cómo fue en Estados Unidos en la época de la discriminación, pero mucho más serio aún, y claro, esto dio origen a una lucha política y armada que fue liderada por Nelson Mandela y que triunfó en 1994 y a partir de ese momento, quizás un poquito antes ya se había empezado a desmantelar el sistema del apartheid y Sudáfrica se convierte en una democracia en la cual todos tienen derecho a voto, todos tienen participación y en ese sentido, aunque solo fuese en ese sentido, la lucha valió la pena y fue un éxito enorme. Ahora, ¿se ha desmantelado completamente el apartheid? Sí, no existe ninguna discriminación formal. En la práctica, en términos económicos y sociales, todavía hay mucha discriminación, es decir, los blancos todavía detentan mucha de la riqueza, hay no necesariamente hay una mezcla, hay quienes sí lo hacen y digamos, no tienen prejuicios, pero hay muchos que mantienen sus prejuicios, especialmente entre los blancos y también entre sectores de la población negra que sienten resentimiento, pero mañana se van a reunir todos en las urnas, es decir, los 28 millones de personas con derecho a voto van a concurrir a elegir, bueno, y el candidato favorito es Cyril Ramaphosa. Cyril Ramaphosa es actualmente el primer ministro sudafricano y Sudáfrica es un sistema parlamentario, es decir, la gente no va y vota por un candidato a primer ministro o a presidente, sino que lo hacen por una mayoría parlamentaria. Y en la mayoría parlamentaria, que en el caso de Sudáfrica, que tiene 400 parlamentarios, el que tiene 200 más uno tiene asegurado el primer ministro y en este caso sería Cyril Ramaphosa quien sería electo porque ese es el candidato o la figura emblemática que lleva adelante el ANC,
el African National Congress, o el Congreso Nacional Africano, como se llama el partido de Ramaphosa, que ha gobernado en los últimos 30 y tantos años, es decir, desde el fin del apartheid, el Congreso Nacional Africano ha ganado todas las elecciones, siempre por más del 50%, pero con una mayoría que ha ido disminuyendo y que ahora se cree que podría cambiar y que quizás en la votación de mañana el Congreso Nacional Africano no tenga la mayoría absoluta. Sí, es bien interesante todo el proceso sudafricano. Tú, como dijiste, ambos hemos estado en Sudáfrica. Eh, yo fui como parte del equipo de rugby de la Universidad Católica en la primera gira de un equipo chileno a Sudáfrica a principios de los 90 y era bien impresionante llegar a las 7 de la tarde o 7:30 de la tarde y todas las personas que te atendían en la mañana, las personas que te atendían en el restaurante, las personas que te vendían algo, las personas que conversaban contigo en la calle, nadie de ellos estaba porque había toque de queda de negros a las 7 de la tarde. Y había que irse y básicamente donde estábamos nosotros se iban a Soweto, que Soweto para todos los efectos prácticos, para que se entienda en esa época, es una ciudad enorme, solamente habitada por gente de raza negra, donde tú tenías estratificadamente también clases sociales distintas. Tenías personas que andaban con un, qué sé yo, Lamborghini, otros que andaban en carreta y otros que andaban en auto, por ponerte un ejemplo. Pero dentro de esa ciudad, a las 7 de la tarde no quedaba nadie en Johannesburg, por ejemplo, de raza negra, y tú ibas a las playas, a varias playas que eran preciosas, porque el mar en Sudáfrica es impresionante, sobre todo cuando se juntan los océanos Índico y Atlántico en la parte de la ciudad del Cabo y más al sur. Bueno, pero lo que tú veías era, por ejemplo, y varios de nosotros tomamos fotos para eso, playas donde decía whites only, solamente blancos, no podían entrar a la playa en lo negro. El apartheid, bueno, y hay mucha información al respecto, Raúl, fue un fenómeno mundial que le significó a Sudáfrica el boicot de muchos países en su momento. Así es. Bueno, mañana se van a medir, digamos, en primer lugar, los temas. El tema casi más importante es el desempleo. El desempleo en estos momentos en Sudáfrica alcanza al 32%. Hay una desesperación por encontrar algún empleo porque realmente la situación se ha tornado muy difícil. Y el segundo gran tema de debate en todos los a lo largo de todo el proceso electoral, y mucho antes también, es la criminalidad. La criminalidad se desbocó en Sudáfrica no recién, hace mucho tiempo, incluso cuando estuve allá, por ejemplo, no se podía salir del hotel caminando, había que tomar un taxi e ir a un lugar específico, porque en Ciudad del Cabo era, y especialmente en Johannesburgo, era extremadamente peligroso ciertas áreas de la ciudad. Bueno, eso ha ido empeorando a tal punto que en Sudáfrica ahora hay cada 20 minutos un crimen, es decir, una persona muere asesinada. Hay 130 violaciones diarias, es decir, hay una situación de caos y de inseguridad terrible, lo que obliga a la gente, como en todo el mundo donde hay gran delincuencia, a recluirse muy temprano y conformar grupos de defensa o asociaciones de vecinos para defender sus barrios. Y estos son los dos grandes temas que han estado repercutiendo a lo largo y ancho de toda la campaña, y otros temas que son también muy importantes. El abastecimiento de agua ha sido complicado en muchas de las ciudades sudafricanas, y el más importante en cuanto a servicios es el servicio eléctrico. Ha sido absolutamente deficiente, pero ya de décadas. Es decir, hay cortes de luz permanentes. En verano Sudáfrica es un país bastante cálido y eso genera problemas con los refrigeradores
y muy importante también para la seguridad, porque mucha gente depende de las alarmas para, digamos, proteger sus casas. De manera que estos han sido temas gruesos en que se ha estado debatiendo y en forma gradual el Congreso Nacional Africano, es decir, el partido que dirigía Mandela, ha ido perdiendo fuerza y credibilidad. Es decir, aunque han hecho logros enormes, han construido una cantidad muy importante de viviendas y han mejorado mucho la situación, las expectativas son grandes y en la medida que subsiste el desempleo hay insatisfacción. Y eso significó que el partido ha sufrido dos grandes decisiones, una de su sector juvenil encabezado por un líder llamado Malema, y que le puede restar quizás hasta un 8% a la votación, y el otro, un ex presidente sudafricano de la ANC, del Consejo Nacional Africano, Jacob Zuma, que también está presentando sus partidos, está presentando parlamentarios, y ellos son particularmente fuertes entre los Zulus, que es una de las grandes tribus en Sudáfrica. No son las más importantes, pero en Sudáfrica el voto tribal, es decir, la familia, la tribu, es muy importante. En el viaje que hice yo, me tocó hacer una visita al ejército. Y uno de los grandes problemas que tenían el ejército era que los oficiales, digamos, era mucho más importante un suboficial de edad, digamos, de 50 años, que un teniente de 25, porque la edad es más importante que el rango culturalmente. De manera que, digamos, Sudáfrica tiene estas características históricas que tienen razones, digamos, son ancestrales, y así ha sido la vida tribal, y un país no cambia del día de la noche a la mañana, y esto sigue presente, muchos problemas como este, digamos, en términos de la incorporación a un Estado moderno, meritocrático. La meritocracia es otro de los grandes elementos ausentes. El parentesco es mucho más importante, es decir, cualquiera persona que está en un cargo público, su primer compromiso es darle empleo a sus sobrinos, a sus familiares, antes que a alguien que, por currículum, tiene mayores merecimientos. De manera que sí, Sudáfrica tiene una serie de problemas, pero comparado con lo que vivían bajo el apartheid, hoy día es un paraíso, muy lejos en la práctica de serlo. Bien notorio eso, y fíjate que Sudáfrica, hay que recordar, Sudáfrica es una población que está compuesta por una gran mayoría de personas de raza negra, mucho más, infinitamente mayor que la de raza blanca, pero la de raza blanca está compuesta de varias colonias. La principal no es la británica, la principal es la holandesa. Ellos hablan, claro, los Boers. Ellos hablan un lenguaje que se llama el afrikaan, que es muy parecido a palabras que tienen que ver con el holandés. Y la otra cosa, la otra característica bien especial de Sudáfrica es que Sudáfrica era en su momento, en medio del apartheid y con todas estas situaciones, era probablemente uno de los países más grandes productores de oro que había en el mundo. Y eso... Bueno, sí, perdón. Y eso, por cierto, no redundó en que se generara una riqueza, si tú quieres, pareja, porque efectivamente estaba dividida en castas muy distintas y muy rápidamente en términos de la situación racial. Claro, y bueno, no solamente es un país minero, sí, esencialmente minero, pero además que tiene un desarrollo tecnológico importante. Sí. Y en el periodo del apartheid llegaron a fabricar armas atómicas con la ayuda de otros países, pero digamos tenían un sistema coiteril y tiene en fabricación de armamento, que eran las cosas que le preocupaba a la minoría blanca, que se sentía sitiada y sabía que tenía las horas contadas, y
desarrollaron esta mentalidad de aislamiento y de valerse de sus propios recursos porque el mundo los iba a traicionar, no se equivocaron. El grueso del mundo no hizo causa común con ellos y finalmente tuvieron que desmantelar todo lo que habían armado. Pero tienen un desarrollo tecnológico industrial significativo, importante. A mí me tocó visitar varias industrias en el campo automotriz y tenían piezas y partes, por ejemplo, eran uno de los centros abastecedores a muchas de las mayores compañías. Así de es. manera que, en términos africanos, Sudáfrica es una potencia. No, de todas maneras, y ellos tenían industrias muy potentes en una serie de cosas, y tú veías ahí que si bien en el mundo había varias organizaciones que cuestionaban el apartheid y esta situación bien odiosa de separación entre razas, bueno, tú veías las marcas de los autos más caros y todo circulando tranquilamente por todos lados en Sudáfrica, en las ciudades, y lo que te daba a conocer que había acceso a la tecnología que era provista por los mismos países que después los criticaban por su apartheid, sin embargo le vendían su tecnología. Sí, te diría que los más chuecos, si se puede hablar en esos términos, los menos consistentes, fueron los británicos que establecieron un cerco naval para que no entrara petróleo y bueno, y esto especialmente de cara a Rodesia, y sin embargo con cerco y todo entraba todo, es decir, Todo, esto era un cerco que se habían puesto una tal venda en cual. los ojos y nunca veían cuando eran transgredidos eh, lo- lo- las prohibiciones que se habían hecho. Pero ahora tenemos que estar atentos a qué pasa mañana. Probablemente los resultados los vamos a conocer el domingo, los resultados finales, y veremos. La gran interrogante, Fernando, es si el Congreso Nacional Africano mantiene su mayoría absoluta o no. Y las encuestas son muy mixtas. Bueno, vamos a estar atentos a eso y conversamos la próxima semana sobre este resultado electoral en Sudáfrica, uno de los países que ha pasado muchos tormentos humanos, pero que en términos, para mí, en términos de su naturaleza, es de los países más impresionantemente maravillosos que yo he visto en términos naturales. La- las autoridades del turismo en Sudáfrica te van a invitar pronto. Que te vaya bien. Chao. Igual, chao. Hacemos una pausa y volvemos.